Como cristianos sabemos que servimos a un Dios trino, todopoderoso, todo presente, todo sabio, infinito, inmutable. Y yo podría hacer una gran lista de sus atributos, de su grandeza, de su belleza. Él es el creador de todas las cosas y es 3 veces santo. Y este Dios santo ha proveído la única manera y verdad para que lo conozcamos a través de su Hijo amado Jesucristo. Y bueno, quizás tú estás aquí hoy y te preguntas, ¿y esto por qué es importante? O sea, ¿por qué es importante conocer a Cristo? ¿Eso en qué me ayuda a mí? Bueno, es una pregunta vital para la vida del ser humano. Sin importar de qué nación, lengua, clase social, edad, etc. Podríamos más bien decir que es un asunto de vida o muerte. Bien dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo repito de nuevo, es un asunto de vida o muerte. Amigos, estamos hablando no de consecuencias que duran un cierto tiempo, como por ejemplo la cárcel o detención en la escuela. Estamos hablando acerca de la eternidad. Fuera de Cristo, ¿sabes que tienes el Dios creador de todas las cosas airado contigo? Y yo no digo esto para meter temor, pero quiero poner una base en la realidad. Amigo, amiga, si tú estás aquí y no crees en Dios, en este momento yo no estoy aquí para responder preguntas acerca de la existencia de Dios. Estoy aquí para dar el mensaje del Evangelio. Y con el tema que vamos a tocar hoy, más bien a ti te hago una pregunta. ¿Existe tu voluntad? ¿Tienes una voluntad? ¿Verdaderamente tienes una voluntad libre? Para mis hermanos en Cristo, que este mensaje sea uno que aumente nuestra dependencia, no en nuestras obras, sino en la obra completa de Cristo y este Cristo crucificado. Yo quiero hacer un enfoque en la condición caída del hombre para visualizar, para poner esa imagen de una noche sin estrellas, sin la luna, tan oscura, sin esperanza, pura desesperación y temor. En ese trasfondo tan oscuro, tan negro, es donde brilla tan fuertemente la luz de Cristo. Y esta luz de Cristo derrite las cadenas del alma oscura, trayendo el amanecer de un día nuevo. Y este no es cualquier día nuevo, es un día nuevo que trae salvación, reconciliación. Y aunque venga la noche otra vez, no habrá temor. No habrá temor jamás. Hoy veremos este tema desde la perspectiva de la libertad. Pero antes de comenzar, quiero hacer una breve oración. Señor, en este tema que vamos a tocar acerca de la libertad, que nos podamos fijar más en ti y menos en nosotros mismos. Que no confiemos en nuestros derechos, más bien que confiemos en Cristo, en lo que ha sido hecho por nosotros. Abre nuestros entendimientos, Señor, nuestros oídos, nuestros ojos. Ayúdanos, porque solo tú nos puedes ayudar. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer Juan 8, 21 al 36.
Si me acompañan ahí, si tienen la palabra de Dios abierta. Juan 8, 21 al 36. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dijo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. La palabra de Dios es una fuente sin fin. Podemos seguir viendo diferentes aspectos del mismo tema y aún no alcanzar las profundidades. El pastor José Luis en los últimos sermones ha tocado el tema de la verdad desde una perspectiva fundamental, es decir, estar fundados en las anclas de la verdad y ser gobernados por ella. El pastor Luis Hidalgo apoyó este tema en hacer un énfasis en definir la verdad por medio de los aspectos de ella. Diego habló acerca de la certeza del amor de Dios, un amor verdadero que sobrepasa lo que podemos comprender. Y hoy he titulado el mensaje La verdadera libertad. Y claro, con agregar este adjetivo, verdadera, antes de la palabra libertad, tiene la implicación que hay una falsa libertad. Y eso lo veremos en unos momentos. Pero antes de entrar en los versículos principales, que son los versículos 34 al 36, veamos el contexto en donde nos encontramos. En los versículos 21 a 24, Jesús está dando un discurso en el templo hacia las autoridades principales de los judíos. Y claramente está marcando la condenación de ellos al decir, en vuestros pecados moriréis. Y eso es notable porque aunque Jesús da advertencias, es constantemente rechazado. ¿Por quién? Por su propia gente, los judíos. En este caso, los maestros de la ley. En esos versículos, la oposición más bien piensa de alguna manera que Jesús está diciendo que se va a matar a sí mismo. Y claro, no solo rechazan a Jesús, sino que no creen que Él es yo soy.
Y aquí hay una alusión, o sea, una referencia al nombre sagrado de Dios, el gran yo soy, Yahweh. En los versículos 25 a 30, Jesús habla acerca de su relación con el Padre y por cuál manera iba a ser matado. Y estas dos cosas, la relación del Padre e Hijo y cómo el Hijo del Hombre iba a ser levantado, eran temas que los maestros judíos no podían entender, no comprendían. El versículo 30 dice que hubieron aquellos que creyeron en Él, y en cierto sentido, en los versículos que siguen, Jesús los pone a la prueba. En los versículos 31 al 33 vemos que esos judíos que supuestamente habían creído en Jesús, aún confiaban más en su linaje como descendientes de Abraham. O sea, no entienden el significado de que son esclavos. Y eso es algo común con todo ser humano. El no entender esa esclavitud. Aquí vemos el argumento de los judíos. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo tú dices, seréis libre? Y antes de entrar al primer punto de hoy, quiero hacer una breve reflexión. ¿Cuántas veces el ser humano ha pensado que es esclavo en algún momento? Yo creo que es algo que el ser humano no lo piensa. No cree que es esclavo. Y claro, físicamente, yo creo que ninguno de nosotros aquí ha sido esclavo. Más bien yo podría hacer el argumento que vivimos en uno de los países más libres del mundo, a pesar de los problemas que hay. Pero al mismo tiempo hay mucha jactancia acerca de esta libertad. Se hace el centro de la vida aquí en los Estados Unidos. Y claro, no puedo excluir al resto del mundo. O sea, cada individual, según él o ella, se le debe cierta autonomía. O digamos, la habilidad para hacer lo que le dé la gana. Pero es que por naturaleza el ser humano es esclavo. Imagínense, esclavos sin saberlo, pero con gran necesidad de saberlo. El punto 1 es libre albedrío, esclavos al pecado. Y voy a leer el versículo 34 otra vez. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay un pensamiento muy popular que dice que el ser humano es neutral. Y las decisiones que el ser humano toma muchas veces son tomadas sin ninguna inclinación en particular. Según esta fuente de pensamiento, se podría decir que hay gente buena y gente mala. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es esta: ¿según cuál estándar es una persona buena o mala? ¿Cuál es la vara de medir? ¿Cómo es que discernimos entre lo bueno y lo malo? ¿Y será cierto que el ser humano tiene una voluntad que es absolutamente libre? ¿Será cierto que el libre albedrío o la voluntad libre tiene el poder de decidir la vida de una persona? Dice en este versículo Cristo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y antes de entrar más profundamente en esto, vayamos al comienzo. Yo creo que ya muchos conocen la historia.
O sea, ¿de dónde proviene esta esclavitud del pecador? O sea, conocemos la historia de Génesis, que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Dios le da un mandato a Adán: no comeréis de este árbol. Y interesantemente, el árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. Pero Adán y Eva ya tenían la capacidad de entender la diferencia entre el bien y el mal antes del comer del fruto prohibido. Ellos tenían una voluntad libre y a la vez tenían la capacidad para pecar. Y en este ejemplo, ¿cuál fue el pecado de ellos? La desobediencia a Dios. En sí, no es que no tenían un entendimiento de la diferencia entre el bien y el mal. Pues más bien Eva argumenta en contra de Satanás, que Dios dijo que no se comiera de este árbol. Ella entendía que obedecer a Dios era lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido? Ellos están estableciendo su decisión acerca de su propia moralidad. Se están haciendo independientes. Y ahora, según el ser humano, él o ella va a decidir qué es el bien y el mal para ellos. O sea, yo vivo mi verdad, dicen algunos. Y tú la tuya. Eso es lo que se dice. En la caída, el ser humano y el mundo entero entró en una gran corrupción. Y la comunión que el hombre tenía con Dios fue quebrantada completamente. Y desde entonces el hombre dice: yo hago lo que yo quiera y nadie me va a decir nada. Y más bien en la historia, más adelante en el libro de los Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay nada nuevo. Siempre ha sido parte de la naturaleza humana. La gente vive así, en constante defensa de su supuesta libertad. Una libertad compuesta de humo y espejos, es decir, una ilusión. Desde la caída, el ser humano no tiene una voluntad libre. El libre albedrío no es libre en el sentido que muchos piensan. Quiero regresar al versículo, a Juan 8:34. En el contexto inmediato, sabemos que Jesús está guiando a esos judíos que supuestamente creyeron en Él a que reconozcan que en su naturaleza caída son esclavos. Y así todo ser humano igual que ellos. El pecado es todo aquello que va en contra de Dios, sin importar qué pequeño sea. Y dice Jesús que el que continuamente peca, o sea, el que vive en pecado, es esclavo del pecado. Y yo sé que hay aquellos que ni creen que el pecado existe, pero nada más pongan ahí Telemundo, las noticias, ¿verdad? Y vean toda la maldad que hay en el mundo. Más bien, ni tienen que aprender las noticias. Siéntense y véanse al espejo. Piensen en las cosas que han dicho, hecho y pensado hoy. De nuevo, no importa cuán pequeño fue el pecado. Aún un pensamiento de enojo en contra de alguien es pecado. Esto muestra el estado de condenación del ser humano caído.
Y quizás hay aquellos que dicen que el pecado es real, pero que ellos no pecan. No le mientan a Dios, por favor. ¿Qué dice Primera de Juan 1, 8 al 10? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, o sea, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Entonces el pecado sí existe y ninguno puede decir que no peca, ¿verdad? Dejen su dedo ahí en Juan 8 y vayan conmigo brevemente a Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Yo creo que ya muchos conocen este pasaje. ¿Qué nos dice Romanos 3, 10 al 18? Bueno, nos dice acerca del estado del hombre caído, el estado en el cual se encuentra todo ser humano fuera de Cristo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De nuevo, Romanos 3, 10 al 18. Es el estado de todo ser humano caído, fuera de Cristo. O sea, de ahí no se escapa nadie. Ese es el hombre natural con una voluntad que es esclava al pecado. No busca de Dios y ni le interesa buscar de Dios. Abiertamente le escupen la cara a Dios todos los días. Y esto en el nombre de su libertad falsa. Una libertad falsa que está fundada en su propia corrupción. Cuando una persona toma decisiones, jamás lo hace al azar. O sea, random. Siempre hay un motivo detrás de cualquier decisión que se tome en la vida. Siempre. O sea, si te pregunto, ¿qué comiste esta mañana? Bueno, quizás algunos me respondan, bueno, yo no comí nada. Ok, ¿cuál fue la motivación ahí? Pues no tenía hambre, ¿verdad? Algunos sí comieron. Ok, ¿qué escogiste de comer? Bueno, me comí ahí un pan con café, algo simple, ¿verdad? ¿Y por qué? Es por el gusto, ¿verdad? O quizás eso era lo único que tenías. Pero siempre detrás de cada decisión en esta vida, sin importar qué pequeña sea la decisión, siempre hay una motivación detrás de esa decisión que tomas. Nunca, las decisiones que tomamos como seres humanos nunca es al azar. Siempre hay un motivo detrás de ella. Entonces, con esto en mente, el que es esclavo del pecado, ¿cómo actúa? Bueno, actúa o toma decisiones según sus motivaciones. ¿Y cuál es su motivación? Pecar, simple. Y quizás tu argumento en contra de esto sería, bueno, hay gente que es atea, hay gente que no cree y hacen cosas buenas. ¿Buenas según quién? Dice Isaías 64:6,
Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Las buenas obras del ser humano caído son como trapos de inmundicia delante de Dios. Lo bueno para nosotros es algo muy distinto o diferente de lo que Dios considera bueno. ¿Qué es bueno desde el punto de vista de Dios? Es perfección. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, ¿quiénes son los esclavos del pecado? Todos los que viven en pecado. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son los que viven en pecado? Todos los que están afuera de Cristo. Amigo, te digo que esta libertad que tú crees que tienes es nada. Y más bien cada día se está adelantando la condenación que no tarda en llegar. Ya basta con tu orgullo. Ya basta de pelear por una libertad que más bien es esclavitud disfrazada de libertad. Hay que entender algo, que delante de Dios no hay democracia, no hay derechos. No hay justificación que venga de parte de nosotros. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Pero interesantemente, eso solo es parte de ese versículo. La otra parte es que dice que el regalo de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde entramos a esta gran noticia de salvación. El punto 2 es libres en verdad solo por Cristo. Y si quieren regresar a Juan 8, vamos a ver los versículos 35 y 36. Dice que, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El esclavo está en la propiedad temporalmente y no tiene herencia. Su vida es un vapor, su fundamento la vanidad. En medio de todo esto, del ser humano caído, Dios muestra su gracia común todos los días. Es decir, que Dios no solamente cuida a los cristianos, Dios cuida a todos, aunque no sean cristianos. El que no ha creído en Cristo, pues puede disfrutar de las bondades de Dios. Puede disfrutar del salir del sol, las amistades y la familia, la comida, ¿verdad? Las baleadas. Pero eso es temporal. La gracia común se le es quitada permanentemente al morir. ¿Y será Dios injusto en remover su gracia? De ninguna manera. Ya que el ser humano no merece la gracia de Dios. El hecho que el ser humano caído sea esclavo del pecado no significa que tiene excusa delante de Dios. Él o ella es responsable y tiene que rendir cuentas delante de Dios. Dice la segunda parte del versículo 35 que el Hijo sí queda en el hogar permanentemente. Y aquí Cristo se refiere a Él mismo. Él es eterno y la casa del Padre es la casa del Hijo. Y vemos más adelante en el libro de Juan que Él le dice a sus discípulos, ¿verdad? Que Él va a prepararles un lugar en la casa de su Padre.
¿Cuál es la solución para el dilema del esclavo del pecado? ¿Cómo se arregla este problema? Si Dios está enojado contra el hombre y la mujer rebelde todos los días, ¿qué se puede hacer? David, tú me acabas de decir que las buenas obras que yo hago no arreglan la situación. No hacen nada. Entonces, ¿en qué quedo? ¿Qué hago? El problema es que ahí está la clave. Estás preguntando la pregunta incorrecta. La pregunta no es ¿qué puedo hacer yo? La pregunta es ¿qué ha sido hecho por mí? Quiero que te imagines esto en tu mente, este visual, ¿verdad? Imagínate, en la mañana te despiertas, durante el día, por cada pecado que cometes, 1 libra de peso es añadida a tu espalda. ¿Crees que para el final del día te vas a poder mover? ¿O vas a estar boca abajo en el piso, en el suelo? Yo creo que ni se llega al mediodía. El ser humano tiene un grave problema. Un problema muy pesado. Pero gloria a Dios que Él mismo ha proveído la solución. Y aquí está el clímax, diría yo, del capítulo 8. El clímax, diría yo, que es el versículo 36. Dice que, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios mismo actúa para salvar al pecador, al que es esclavo del pecado. Dios mismo actúa para salvarlo. Si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Y de qué es que libera el Hijo al pecador? De la ira venidera de Dios y de la esclavitud al pecado. Este es el Evangelio, las buenas noticias. ¿No te das cuenta que ibas corriendo hacia tu perdición y Dios tuvo que intervenir para salvarte? Creo que lo tomamos muy ligeramente a veces. No lo tomamos en serio a veces. Amigos, si estás aquí y aún no has creído en Dios, la salvación es del Señor y solo Él puede quitar esa carga que llevas de corrupción, esa carga de vergüenza, de culpa, esas miles de toneladas de pecados que llevas encima. Este es un llamado a que abras tus ojos y que reacciones, que respondas. Si no has creído en Cristo, estás en un estado con un final de perdición garantizada. Él ha hecho la obra para salvarte. Él tomó tu lugar en la cruz, pagando la deuda que tú debías. Reconoce cuán grande y santo es Dios. Reconoce el peso de tu pecado y lo que Cristo tuvo que pasar para tu salvación. Él tuvo que ser golpeado. Le escupieron en la cara. Le dieron latigazos. Lo humillaron. Se burlaron de él. Fue clavado a la cruz. Y para mis hermanos en la fe, para la iglesia del Señor, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y pensemos en esto. Nosotros como cristianos, antes de creer, no teníamos el interés por las cosas de Dios. Escuchamos el Evangelio y teníamos más preferencia por los placeres de aquí. Queríamos disfrutar nuestras vidas. No teníamos tiempo para Dios. Supuestamente éramos muy inteligentes para Dios.
o queríamos creer en Dios a nuestra manera. Pero gracias sea a Cristo que esos pensamientos fueron aniquilados. Y ahora vemos el pasado y nos vemos ahora y decimos, Señor, yo no hice nada para merecer tanto amor, pero tú me viniste a buscar. El edificio estaba quemándose. El Señor no pidió permiso. El Señor no tocó la puerta. Él la botó por completo. Imagínense, el soberano de todo el universo pidiendo permiso de criaturas del polvo. Él no pide permiso. Él botó esa puerta y vino a rescatar a su oveja y la sanó. El hecho que yo he creído en Cristo no me hace mejor que los demás. Hay una cita de Jonathan Edwards que dice, no contribuyes en nada a tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. He sido salvo solo por la compasión de Dios. Y dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios ha usado el medio de su palabra para implantar en el pecador un nuevo corazón. Un corazón que late por él. Para que el pecador pueda reconocer su pecado. Para que se arrepienta y ponga su fe en Cristo. Cuando la persona es liberada de su esclavitud al pecado, ahora verdaderamente comienza a vivir. La voluntad ha sido liberada. Comienza a vivir sin condenación. ¿Por qué? Porque es declarada justa delante del Padre por medio del Hijo. Es decir, por medio de Jesús. Ahora Dios Padre ve al que antes era vil y pobre pecador, lo ve por medio de Cristo y el sello de su Espíritu está puesta en esa persona renovada. Esta persona quien ahora es cristiana es adoptada a la familia de Dios. Tiene un hogar que le espera. Tiene una esperanza real, una libertad sólida en Cristo. Y esto lo lleva a una nueva manera de vivir. Estamos perdidos. Amigo que estás aquí, y eso no está en mis notas, amigo que estás aquí, si le preguntas a cualquier cristiano, te va a decir que antes no tenía interés por las cosas de Dios. Yo cuando era joven no tenía interés por las cosas de Dios. Fue el Señor mismo que me rescató. ¿Cuándo me rescató? Yo ni lo sé. O sea, Él es el que cambia a la persona. Él es el que salva a la persona. Él es el que renueva a la persona. Punto 3. Libres para servir. Una voluntad renovada. El cristiano, claro, aún tiene una lucha por delante. La describe de esta manera el apóstol Pablo en Romanos 7, 19 al 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El cristiano tiene una batalla exterior con la maldad del mundo, pero también tiene una batalla interior con el pecado que queda, pues vivimos en cuerpos caídos. Mientras vivamos en esa tierra, jamás seremos perfectos, pero delante de Dios ya somos perfectos por la obra completada de Cristo en la cruz.
Dice Romanos 8:1 que ya no hay condenación. No dice que en el futuro no va a haber condenación, dice que ya no hay condenación. Ahorita, en el momento que crees, no hay condenación. Somos perfectos por la obra completada de Cristo en la cruz y aún tenemos la capacidad de pecar, pero ahora podemos hacer guerra con nuestros vicios, sabiendo que Dios nos fortalece por medio de su Espíritu. Cuando Cristo salva a la persona, la voluntad de esa persona es renovada. La voluntad que era esclava es libre y ahora el creyente puede actuar según la voluntad de Dios. Durante el desarrollo de su vida, el creyente va perdiendo interés en los pecados que cometía antes. Y aún más que eso, ahora hacer esos pecados le trae asco. Un asco que antes no tenía. La mente ya no está siendo conformada a las cosas de este mundo. Ahora busca más bien las cosas celestiales. Hemos sido hechos libres no para vivir en pecado otra vez. Eso sería una terrible contradicción. Dice Pablo en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos hechos libres para servir a Dios y servir a nuestro prójimo. Ese es el propósito. Las buenas obras que hacemos ahora no las hacemos con la esperanza de ser salvas por ellas, por medio de ellas. No. Las buenas obras que hacemos ahora, o sea, son frutos, son pruebas de que hemos sido salvos. No salvan las buenas obras, son fruto de que hemos sido salvos. Crecemos en nuestra obediencia a Dios por medio de leer su palabra. Y no solamente leer su palabra, sino estudiar su palabra, meditar en su palabra, escuchar su palabra y memorizar su palabra. Y hay algo del cual nos damos cuenta cuando vamos madurando en la fe. Hemos creído en Cristo, no por temor al infierno. Hemos creído en Cristo no simplemente por la recompensa. Hemos creído en Cristo por quien Él es. Así de simple. No por miedo al infierno, ni tampoco simplemente por la recompensa, sino por quien Él es. Hemos creído en Dios por su bondad, por quien Él es. Dice Romanos 2:4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Le adoramos por quien Él es, no porque queremos algo de Él. No por miedo al infierno, sino por quién Él es, por su carácter, por su persona. La relación que tenemos con Dios impactará cada área de nuestras vidas. Impactará las relaciones que tenemos con los demás. ¿Cómo tratamos a las demás personas? ¿Las tratamos como personas hechas a la imagen de Dios? Eso dice mucho de nuestra relación con Dios. O sea, ¿cómo puede ser que nos decimos cristianos y tratemos a la gente como basura? Otra vez, eso sería una contradicción. ¿Por qué? Porque si tratamos a la gente como basura, eso muestra que nuestra relación con Dios no está tan bien como pensamos.
En conclusión, fuera de Cristo no hay verdadera libertad en este mundo. Ninguna otra religión te va a salvar. Tus buenas obras no te van a salvar. El hecho que la gente te diga, este es un muchacho, una muchacha, un hombre, una mujer buena, eso no te va a salvar. O sea, la gente puede pensar que eres bueno y aún terminas en el infierno. Hay mucha distracción en este mundo, hay mucha falsedad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida, y no hay camino al Padre, sino es por medio de Él. Así que, para las visitas, para los que no han creído en Cristo, los que están aquí y no han creído en Cristo, hoy es el día de salvación. Entonces, ¿qué? Arrepentíos y convertíos. No confíes en ti mismo. No puedes liberarte de tu esclavitud al pecado con tu misma potencia. Jamás. No pienses que estás libre simplemente porque tomas decisiones. Recuerden, esas decisiones que se toman siempre están ligadas, es decir, amarradas a las inclinaciones. ¿Y cuál es la inclinación del pecador? De pecar. Entonces, amigos, si no has creído en Cristo, te digo, cree en Cristo. No esperes hasta mañana, porque mañana quizás ni venga. Tú no eres soberano. No sabes qué te puede pasar. Para mis hermanos en la fe, iglesia amada, confiad en el Señor. Él te ha dado libertad y Él cuida de su pueblo por un poquito de tiempo. No, Él cuida de su pueblo hasta el final. Y Él no pierde a ninguno de los suyos, ¿verdad? Cristo nos muestra en Juan 10 que Él es el buen pastor. Él no pierde ninguna de sus ovejas. Que el Señor nos dé la urgencia para proclamar la verdad. Que no seamos distraídos por el mundo. Que no perdamos nuestras vidas en las vanidades del mundo, que son temporales, que son como el viento, que son como vapor. Y hagamos todo esto para la gloria de Dios. Oremos.